¿Cuántas veces has mirado tu situación, tu negocio, tus cuentas, tal vez una oportunidad que tienes frente a ti, un sueño que Dios ha puesto en tu corazón? Y lo primero que piensas es imposible, no me alcanza, no tengo lo suficiente, no tengo el dinero, no tengo los contactos correctos, no tengo la experiencia suficiente o necesaria, no tengo el tiempo, simplemente no tengo los recursos. El problema o la situación se ve demasiado grande para nosotros. Y en lugar de avanzar en aquello que creemos es lo que Dios quiere para nuestra vida, terminamos paralizados, terminamos estancados sin ni siquiera intentar lo que está delante de nosotros. Quiero que te quedes en este video porque el día de hoy vamos a estar estudiando aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en los versículos 5 al 13, en la historia de la multiplicación de los panes y de los peces. Y te quiero enseñar 4 principios que Jesús nos mostró ese día para que tanto tú como yo podamos aprender a posicionarnos de tal manera que Dios obre lo sobrenatural, lo imposible en medio de nuestras vidas, de nuestro emprendimiento o de nuestro llamado. Así que veamos acá lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6 a partir del versículo 5. Les leo lo que dice aquí el texto. Dice en la Nueva Versión Internacional: cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde podemos comprar pan para que coma toda esta gente? Eso lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Así que quiero que pienses un poquito como en el escenario que se nos está presentando aquí en la escritura, ¿no? Jesús se encuentra con sus discípulos, ellos se encuentran al otro lado del lago de Galilea, se encuentran en un lugar desierto, en un lugar apartado, lejos de absolutamente todo, y el Señor ve que viene una gran multitud de personas. Una gran multitud de personas. Se nos dice en el texto que solamente contando los hombres eran más de 5,000 personas. Si contáramos mujeres o niños, podríamos hablar de 15,000, tal vez 20,000 personas. Y es tarde en la noche, nadie ha comido y entonces es un problema que se ve imposible de solucionar. Entonces el Señor Jesús hace algo inesperado en este momento. Mira a este discípulo, a Felipe, y le hace una pregunta. Y le dice: Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que toda esta cantidad de personas pueda realmente comer? Así que fíjense lo interesante de la situación. El Señor no le está preguntando a Felipe porque él no sabe lo que va a hacer. Jesús, por supuesto, sabe lo que va a hacer. Él sabe el milagro que va a realizar. La pregunta de Felipe tiene un objetivo específico y es revelar lo que está en el corazón de Felipe, revelar la mentalidad de Felipe. Y muchas veces el Señor también nos hace preguntas a nosotros de tal manera que confronta nuestra realidad, confronta nuestro corazón y confronta nuestra mentalidad. Miren lo que dice el texto en el versículo 6. Dice que el Señor lo estaba poniendo a prueba a Felipe. Él sabía exactamente lo que iba a hacer. Jesús tenía el plan perfecto. Él ya sabía todo. Sin embargo, esta pregunta la hace para probar a Felipe, para revelar realmente lo que estaba en el corazón de Felipe. Y Felipe responde diciendo en el versículo 7: Señor, 8 meses de salario no bastarían para que cada uno recibiera un pedazo de pan. Así que lo que vemos a Felipe empezó a hacer cálculos. Él empezó a hacer un análisis de viabilidad. Él empezó a analizar la situación y Felipe concluye: es imposible, Señor. Simplemente no tenemos los recursos, no hay manera. No hay nada que hacer. Es decir, desde lo natural es absolutamente imposible. Y Felipe estaba en lo correcto. Si vemos las cosas desde el punto de vista natural, podemos concluir correctamente que no se puede. Es imposible, no hay nada que hacer. Pero aquí el tema no es si es posible o si no es posible desde lo natural. El tema es, ¿será que estamos nosotros incluyendo a Dios dentro del plan? ¿Qué tanto nosotros estamos descansando en nuestro racional, en nuestro análisis, en nuestra capacidad de resolver las cosas desde el punto de vista de lo natural? ¿Y qué tanto nosotros estamos en verdad involucrando a Dios en medio de nuestras vidas? Así que debemos realmente preguntarnos a nosotros mismos con honestidad dónde está nuestra mentalidad y dónde está en verdad nuestro corazón.
Entonces aparece o sucede algo interesante, ¿no? En los versículos 8 y 9 se presenta aquí Andrés. Andrés, el hermano de Simón Pedro, habla y dice así en el versículo 9. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Así que lo que parece que sucede con Andrés es que él llega con algo como ridículo. Es una solución como tonta realmente. Aparece un niño, no es ni siquiera un adulto, sino un niño con muy escasos recursos. Un niño que tiene tal vez el almuerzo en ese momento, la merienda más humilde posible. Él cuenta con 5 panes de cebada que eran el pan básicamente de las personas pobres en esa época, y también cuenta con 2 pequeños pescados. Así es como realmente lo traduce o lo dice el griego en el idioma pues original en que está escrito el Nuevo Testamento. Y tiene estos pequeños peces y tiene estos pocos panes, y Andrés presenta esto delante de Jesús. Es como diciéndole al Señor: Señor, yo no tengo lo suficiente, definitivamente no sabemos cómo, esto es lo que tenemos, esto es lo único que nosotros tenemos. ¿Puedes tú hacer algo con esto? Y debemos aprender de Andrés. En vez de Felipe, debemos aprender a ser como Andrés, a presentarle delante del Señor lo poco que nosotros tenemos y confiar en Dios, involucrar a Dios en la ecuación. Andrés ciertamente no sabe lo que el Señor tampoco va a hacer. Él entiende que eso que él tiene es absolutamente insuficiente. ¿Qué gesto para tanta gente?, dice Andrés. Pero hay fe al menos en su acción, hay fe en sus palabras. Y nosotros debemos imitar esta fe. Tal vez es una fe inmadura, tal vez es una fe escasa de alguna manera, tal vez no es la fe tan grande como la fe de Abraham cuando está sacrificando a su propio hijo, pero es una fe suficiente. Está confiándole los pocos recursos que tiene al Señor Jesucristo para que el Señor haga algo. Y eso es exactamente lo que nosotros debemos hacer. Así que lo primero que debemos tener presente es cuál es la mentalidad, cuál es el corazón que en este momento está gobernando nuestra situación, ¿sí? Cómo estamos nosotros analizando las cosas. Estamos diciendo es imposible y nos atascamos, nos quedamos ahí paralizados, o estamos diciendo: Señor, yo no sé qué puedes hacer, pero esto es lo que tengo, te lo entrego. Así que inmediatamente después, a partir del versículo 10, vemos que el Señor Jesús hace el milagro, ¿no? El milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero antes de eso, quiero que se observen qué sucede primero, porque este texto nos revela 4 principios súper importantes que nosotros debemos tener en consideración si es que en verdad queremos posicionarnos en un lugar donde vamos a ver lo sobrenatural en nuestras vidas, lo sobrenatural en medio de nuestras situaciones y en medio de lo imposible. El primer principio que nosotros podemos observar acá es el principio de obedecer la palabra antes de poder ver el resultado de ella. Fíjense lo que Jesús dice en el versículo 10. Jesús dice: hagan que la gente se siente. Punto final. ¿Sí? El Señor da una palabra, pero el Señor no explica lo que va a hacer. El Señor no dice cuál va a ser el plan. El Señor solamente está dando una instrucción. Una instrucción que parece un poco absurda. Lo que el Señor Jesús les estaba diciendo a los discípulos es: acomoden a todas estas personas, siéntenlos para que puedan comer. Pero ¿qué van a comer si no tienen comida? Así que parece un poco ridícula si uno realmente lo piensa desde lo natural. Sin embargo, los discípulos obedecen y hacen que 15,000, 20,000 personas tal vez que se encuentran presentes se sienten en el pasto y se dispongan a comer. Así que este es el principio número 1. Siempre que estemos esperando y orando por un milagro en nuestras vidas, debemos entender que antes de que el milagro ocurra, debe haber una obediencia por parte de nosotros a la palabra que Dios nos está hablando. El Señor nos va a decir algo, el Señor nos va a dar un primer paso, una primera instrucción. Esa primera instrucción parece incompleta. Esa primera instrucción parece que no tiene sentido. Sin embargo, debemos nosotros proceder a obedecer lo que la palabra de Dios nos está diciendo. En segundo lugar, o el segundo principio es: consagra lo que tienes.
Consagra lo que tienes aún por pequeño que sea, por pequeño que parezca, ¿no? Dice la palabra de Dios acá en este versículo que el Señor, luego de que las personas se sientan, Él toma los panes que Andrés le entrega por parte de este muchacho. Así que esto es muy interesante. Aquí hay una consagración o una entrega o una rendición de lo que tenemos. No solamente estamos viendo nuestros panes y nuestros peces, que son muy pocos, sino que se los estamos dando a Jesús. Los estamos poniendo en las manos de Jesús. Los estamos rindiendo. Nosotros nos estamos despojando de lo poco que tenemos y se los estamos entregando en fe y en confianza al Señor. Sin saber lo que Dios va a hacer, sin saber cómo Dios va a hacer el milagro, pero creyendo que el Señor algo va a hacer con eso que tenemos. Así que este es el segundo principio, la consagración, la entrega y la rendición de aquello que Dios nos está pidiendo. El principio número 3 se ve también en este versículo 11. Y es que Jesús, luego de que todas las personas se sientan y se disponen a sentarse para comer, y luego de que ya tienen los panes y los peces en su mano, antes de que el milagro suceda, antes de la multiplicación, Jesús procede a dar gracias. Jesús le da gracias al Padre. Jesús bendice estos panes, estos peces y bendice al Señor y le da gracias a Dios por lo que el Señor va a hacer. Le da gracias a Dios por el milagro. Y esto es interesante, ¿no? La acción de gracias precede a la distribución de los panes y los peces. Precede al milagro. Antes de que nosotros podamos ver en lo natural la manifestación del milagro de Dios, antes nuestro corazón ya debe estar en una posición de adoración y en una posición de acción de gracias. En fe nosotros declaramos que ya es hecho lo que el Señor nos ha prometido y confiamos en Él y en su palabra. No esperamos a ver para poder creer. No esperamos a ver para poder adorar. No esperamos a ver para poder dar gracias. Damos gracias primero, adoramos al Señor primero y luego el milagro sucede. Y el cuarto principio tiene que ver con la acción o con el actuar. Observen en qué momento realmente sucede el milagro de la multiplicación de estos panes y estos peces. El milagro sucede cuando el Señor empieza a distribuir los alimentos. ¿Sí? Fíjense lo que dice aquí el versículo 11. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y luego los distribuyó entre la gente. Cuando el Señor los distribuye entre la gente es que empieza la multiplicación. Primero el Señor parte un primer pedazo de pan y lo distribuye y luego parte otro pedazo y lo distribuye y luego parte otro pedazo de pan y lo distribuye. Y de esa manera la multiplicación se fue dando de manera continua, de manera progresiva mientras se estaba dando. ¿Sí? Así que mientras nosotros empezamos a actuar, mientras nosotros empezamos a dar, mientras nosotros empezamos a servir, mientras nosotros empezamos a sembrar, mientras nosotros empezamos a trabajar, mientras nosotros empezamos a movernos en la dirección en la cual el Señor nos está llamando, el milagro empieza a suceder, la multiplicación empieza a pasar. Rara vez el milagro va a venir antes de que haya algún tipo de acción por parte de nosotros. Así que eso es lo que nosotros debemos aprender realmente aquí en este pasaje, estos 4 principios. Primero, obediencia. Obedecer lo que Dios nos está primero mandando a hacer. Por muy tonto que parezca en un principio, aunque no lo entendamos completamente, debemos tener un corazón y una disposición a obedecer al Señor siempre. En segundo lugar, nosotros debemos estar siempre prestos para consagrar, para rendir al Señor lo que tenemos, ponerlo en las manos de Jesús, ser capaz de despojarnos y darle al Señor. En tercer lugar, debemos adorar, debemos dar gracias al Señor antes de, y en cuarto lugar, debemos empezar a movernos, caminar en la dirección que el Señor nos está dando, haciendo lo que el Señor nos está diciendo que hagamos, y mientras nos movemos, mientras actuamos, mientras servimos, mientras damos, empezaremos a ver la multiplicación. Así que mucha atención a cuál es la mentalidad que estamos teniendo y cómo estamos nosotros con relación a estos principios. Si queremos ver el milagro de Dios obrando a favor de nosotros, debemos posicionarnos de esta manera. Así que hermanos, que el Señor les bendiga y espero que esto haya sido de bendición para ustedes.